Bueno, hoy mi columna tiene que ver con una columna que escribí la semana pasada, en la que se reveló la existencia de un acuerdo entre los bancos, ¿sí?, y el gobierno del presidente Iván Duque, ¿sí?, para pagarle, imagínense, una deuda privada que tenía y que tiene Odebrecht y Corfi Colombiana, propiedad del Grupo Aval, ¿no es verdad? Dueños a su vez de Ruta del Sol 2, esa carretera donde salieron todos los sobornos, ¿sí?, y todas las coimas y pagos para pagos a campañas. Una deuda que estos dos tenían. Esa deuda decidieron no pagarla Odebrecht ni Corfi Colombiana, sino que debíamos pagarlas nosotros con nuestro dinero. Ese era el acuerdo. El acuerdo era, ¿sabe qué? Les vamos a pagar con el dinero de los colombianos, de los impuestos, les vamos a pagar una deuda privada que contenía Odebrecht y Corfi Colombiana con los bancos. Eso lo revelé yo en la columna pasada. Inmediatamente, la ministra de Transporte al otro día salió y dio una entrevista. Y es a raíz de esa entrevista que se volvió ya un tema grande a lo largo de toda la semana, porque la gente empezó indignada a ver que era el colmo que nosotros tuviéramos que sufragar con el dinero de nuestros impuestos el pago de unas deudas de Odebrecht y de Corfi Colombiana en la Ruta del Sol 2, que había sido obtenida a través de una coima, por decirlo menos. Entonces, la columna que escribí es analizando qué fue lo que dijo esa ministra, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Se llama Jugando a la Ruleta. Inmediatamente, además quiero decirles, fue portada el tema de la revista Semana, los platos rotos de Odebrecht, cómo vamos a más o menos a enterrar este muerto, ¿sí? Y cómo nada que hacemos para que se entierre y salga entre la tumba. La recomiendo también esta portada y mi columna, que es Jugando a la Ruleta. Jugando a la Ruleta. Inmediatamente revelé que a espaldas del país se estaba cocinando un acuerdo entre el Estado y los bancos que habían financiado la concesionaria Ruta del Sol 2. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, convocó a una rueda de prensa. Allí aceptó que el gobierno Duque estaba estructurando un acuerdo con los bancos, pero enfatizó que no era secreto. No es cierto, ministra. Sí fue a espaldas del país y sí fue una conciliación secreta, pues ni siquiera estuvo presente, óigame bien, el real deudor de los bancos, es decir, la concesionaria Odebrecht Corfi Colombiana, propiedad del Grupo Aval, ¿sí?, como lo hizo saber la firma brasileña en un comunicado, que también está colgado en la columna. Si ustedes quieren verlo claramente, lo pueden ver, que Odebrecht dice que ellos nunca supieron del acuerdo, porque nunca fueron invitados. Es absurdo hacer un acuerdo sin el concesionario. Si la ministra lo que quiso decir es que no fue secreto porque la concesionaria sí estuvo presente a través de los bancos del Grupo Aval, que financian, óigame bien, el 50% y financiaron el 50% del proyecto, todo queda en familia, ¿sí?, pues entonces en eso sí estaríamos de acuerdo. Al fin y al cabo, el Grupo Aval es al mismo tiempo, óigame bien, controlante de los bancos que quieren que les paguen la deuda, y de Episol, socia Odebrecht, que debe la plata. Pues sí. Tengo en mis manos el borrador del acuerdo con fecha del 15 de julio, es decir, 5 días antes de que yo publicara hace 8 días la columna en donde reventé el escándalo. En ese documento se desenmarcaran otras nuevas perlas. El documento, el borrador del acuerdo, que según la ministra no es ni secreto ni nada, pues lo publico también hoy y lo revelo hoy. Es un borrador. Repito, es un borrador, lo pueden ver también colgado en mi columna. De su lectura queda claro
que la plata para pagarle la deuda que Odebrecht y Corficolombiana aún le deben a los bancos, que es 1.2 billones de pesos sin intereses, saldría de nuestros impuestos, como yo lo dije en la pasada columna. Yo lo dije y en efecto, eso es lo que dice este borrador del acuerdo. El pago, además, se haría con emisión de TES, óigame esto, ante lo cual cabría preguntarse ¿dónde está en todo este asunto el ministro Carrasquilla? No me vengan a decir que un acuerdo inicial, por borrador que sea, que dice que se le van a pagar por lo menos 1 billón, óigame esto, de pesos, ¿sí? Del dinero de nuestros impuestos a los bancos, ¿sí? A través de TES, no iba a ser ya con el visto bueno del ministro Carrasquilla, que es el que maneja los TES. Entonces lo que estamos viendo es que este acuerdo estaba mucho más urdido de lo que muchos dicen y de lo que la propia ministra dice. Pero lo más grave, ¿sabe qué es? Es que tengo aquí, es que la justificación que esgrime el gobierno y la ministra para ese pago de 1.2 billones de pesos, se esté haciendo con una valoración sacada del sombrero, que es mentirosa. Increíble. El borrador del acuerdo dice que la agencia ANE revisó con base en las pruebas que obran en el expediente que el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados por el contratista para contribuir a satisfacer el interés público, incluyendo los intereses menos la remuneración y pagos recibidos por el contratista, arroja, óigame bien, una suma superior al valor que la concesionaria debe como capital e intereses a los bancos. Bueno, pues les quiero decir, esta fórmula es la que es insostenible y la ministra la sacó del sombrero, se la inventó. La ministra, basada en sus cuentas alegres, dice que aún hay plata para pagarles a los bancos, como dice que hay plata, como lo dice el acuerdo, muy bien. Pero miren lo que sigue diciendo. Y que para ello se sustenta en un peritaje que asegura que hay un remanente de 1.9 billones de pesos pendiente de pagar a la concesionaria. Lo que no nos dijo, ¿sí? Lo que no nos dijo es que este peritaje ha sido cuestionadísimo por todas las partes, incluidos los bancos y el Estado que ella representa. Increíble, qué contradicción tan absurda. La ANI lo descalificó porque sustenta el valor de la obra con en la falsa contabilidad de la concesionaria, la cual fue utilizada para que las coimas y aportes a campañas tuvieran ropaje de contratos. ¿Se acuerdan? Fue la gran denuncia que hizo Pisano, diciendo que había en esa contabilidad contratos falsos. Ahora resulta que es sobre esa contabilidad que se está haciendo la valoración de la obra para ver si se le pagan o no a los bancos, y según la ministra, pues sí hay plata. La única cifra real que no mencionó la ministra es que en el patrimonio autónomo que maneja los recursos de la concesionaria tan solo hay 198.000 millones de pesos. Esa es la verdad. Y no nos vengan con más cuentos, que la plata de nosotros se respeta. Hacer un acuerdo sobre un peritaje incierto, cuestionado por todas las partes y basado en la contabilidad espuria de la concesionaria, más que arriesgado, ministra, es temerario. Decir cuánto vale la obra ejecutada por la concesionaria es el gran reto de los árbitros, no de la ministra ni de la viceministra Marta Lucía Ramírez, no, quien al parecer ha liderado el tema tras bambalinas. La ministra tampoco ha podido justificar el hecho de que este acuerdo se esté cocinando a pocos días de proferirse el laudo arbitral. No esperar a esa sentencia para saber cuál es el valor de la obra ejecutada es jugar a la ruleta con el recurso público, que no es, óigame bien, dinero del gobierno, ni de los ministros, ni de ningún ministro, ¿sí? Ni de la vicepresidenta, sino de todos los colombianos. Ni ella,
ni la vicepresidenta, ni nadie están en capacidad de decir si todavía la concesionaria tiene plata con qué pagarles la deuda a los bancos. La gran pregunta es ¿por qué lo hizo? Tampoco se trata de un gran negocio para el Estado, como ha dicho la ministra en todos los medios de comunicación, porque los bancos estén dispuestos a perdonar sus intereses. Si este acuerdo, les digo una cosa, si este acuerdo se hace antes del laudo arbitral del 6 de agosto, el Estado es el que pierde y el Paganini somos nosotros. ¿Por qué? Porque además de pagar con carga nuestros impuestos, ¿sí?, terminaría asumiendo una deuda privada entre la concesionaria y los bancos, solo recuperable en la medida en que la doctora Orozco, además de ministra, pues fuera clarividente, ¿sí?, y ya supiera lo que ni los árbitros en el Tribunal de Arbitramiento saben, ¿sí? Si el futuro laudo dice que el Estado aún le debe a la concesionaria una suma igual o superior a la que estaría anticipando a los bancos ella misma, en este acuerdo que no ha sido firmado, ¿sí?, a la ministra pues le cuadrarían las cifras. Pero, óiganme bien, si el laudo dice otra cosa, que es lo grave, lo cual es deseable por el bien del interés público, su temeraria apuesta habría sido un acto muy irresponsable, que generará además un millonario detrimento patrimonial, como ya lo advirtió el Contralor. No hay que descartar incluso que el laudo arbitral termine diciendo que Odebrecht y Corfi Colombiana se les pagó demasiado y que son ellos los que están en deuda con el Estado y que son ellos quienes tienen que pagar a los bancos y no los colombianos. ¿Cómo quiere la ministra, el gobierno, la viceministra, perdón, la vicepresidenta? Por favor, con dineros de nosotros. Nosotros pagamos los impuestos, pero no paga esto. La verdad es que para entender, entender las bases éticas de este acuerdo, sin remitirnos a la aberrante tesis de la corrupción preventiva, que es la joya que les tengo, ¿sí?, planteada por Ángel Castañeda, abogado de la concesionaria, y según Odebrecht, abogado de impuesto por Corfi Colombiana y avalada por los bancos, es imposible. Yo quiero que ustedes, si tienen tiempo, yo la subí en el Twitter, la oigan, porque realmente es como de no creer. ¿Saben qué dice Ángel Castañeda? Sostuvo ante el Tribunal de Arbitramiento en todos los alegatos que el soborno, oigan esto, por primera vez se acepta que hubo un soborno, pero mire cómo lo aceptan, que el soborno al ex viceministro García Morales, y no se vayan a reír, porque esto lo dijo, que el soborno al ex viceministro García Morales no puede generar nulidad del contrato porque se trató de corrupción para evitar la corrupción. Óigame esto. Es decir, que se hizo para torcerlo antes de que otro lo hiciera. ¿Saben por qué? Porque es que lo iban a torcer los nules. Entonces ellos, para evitar que lo torcieran los nules, ellos de manera preventiva lo sobornaron. Vaya. Corrupción buena y corrupción mala. La de ellos es la buena, la de los nules es la mala. Dios mío. Vayan y escuchen el audio. Se los aconsejo en Twitter. Ustedes no lo van a poder creer. Por esta vía de la corrupción preventiva y de las coimas preventivas que se justifican, ¿sí?, Odebrecht, Corfi Colombiana, dueña del Grupo Aval, ¿sí?, están a un paso de convertirse o de imponernos o de imponerse como bastiones de la lucha contra la corrupción. ¡Qué ternura! Al finalizar de escribir esta columna, la Procuraduría advirtió que no va a permitir ningún acuerdo con los bancos que tengan que ver con los dineros de la nación. Ojalá eso sea cierto, porque es el colmo, que jueguen como están jugando
con los dineros de los colombianos que han sido producto de nuestro trabajo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.